Entonces hablábamos la clase pasada de lo que es la ley de Ohm y hablábamos acerca un poquito de quién fue el creador de esta ley, el año en que la formuló, por qué se llamó así. También explicábamos que es una ley fundamental para la parte de la electrónica, ya que nos permite conocer tres magnitudes importantes dentro de lo que es los circuitos eléctricos, que es la diferencia de potencial, que muchos de ustedes lo conocen como voltaje. Hablábamos algo de resistencia y corriente o la intensidad de corriente que circula por un circuito. Hablé también dentro del video anterior acerca de esas tres magnitudes, de cómo las representábamos en un circuito. Entonces, nada más esto es como repaso. Hablábamos de la intensidad de corriente, qué símbolo utilizábamos y que tiene un sentido. Hablábamos de otro componente dentro de un circuito eléctrico que son las resistencias. Cuando hablo de resistencias no únicamente me refiero a la resistencia que vimos en clase anterior, me refiero a focos, me refiero a diodos o algún otro elemento que genera una resistencia cuando pasan la cantidad de electrones por ese circuito. Me refiero a LEDs, me refiero a interruptores, me refiero a diodos, me refiero a condensadores, me refiero a capacitores, me refiero a integrados, me refiero a algún otro componente que genere una resistencia dentro del circuito. Esa resistencia puede generar una energía, como puede ser la luz de LED, como puede ser el retener la energía, como es un, este, un interruptor. Me refiero a un diodo que mantenga, que permite el paso de corriente de un lado hacia otro, pero no del otro lado hacia el otro. Me refiero a un condensador que almacene un poco de energía para proporcionarle únicamente la energía o la corriente necesaria para encender algún otro dispositivo, para mantenerlo en funcionamiento. Entonces, con el componente resistencia no solamente me refiero a la resistencia que tiene, me refiero a algún otro componente dentro del circuito que generó una resistencia que pase la corriente por el circuito. ¿Ok? Bueno, hablábamos de la diferencia de potencial, que básicamente hablábamos de lo que es el voltaje. Hablábamos que tiene un voltaje inicial, ¿sale? Por lo regular siempre es positivo, y un voltaje final que por lo regular siempre es negativo, que al final de cuentas el mismo voltaje que sale por acá es el mismo voltaje que va a llegar por acá. Entonces, al realizar la resta físicamente, tenemos que es igual a cero o un negativo. Entonces, hablábamos de las relaciones que teníamos, hablábamos que la intensidad de corriente en la siguiente diapositiva, o lo que la intensidad de corriente, lo que nosotros conocemos como corriente, se mide en amperios, ¿sale? Y se representa con la letra I, ¿sale? Hablábamos acerca de esa otra de las magnitudes de la cual nos habla la ley de Ohm, que es voltaje. El voltaje, o la diferencia de potencial o voltaje, que la vamos a medir en voltios y que la vamos a representar con la letra V. Vamos a hablar o hablamos también acerca de las resistencias, que ya como introducción ya hablé que no únicamente son las resistencias, sino algún otro componente electrónico que nos permita la oposición al flujo de electrones por el circuito, ¿sale? Esa resistencia la vamos a medir en ohmios, ¿sale? Bueno, en honor al creador de esta ley, y va a tener este signo, ¿sale? En algunos casos lo va a tener signo y lo vamos a representar con la letra R, ¿sale? Ahora, dentro de lo que hablábamos acerca de la ley de Ohm, hablábamos acerca de un triangulito, ¿sale? La ley de Ohm se resume en esto, en la relación que tiene estos tres componentes: la diferencia de potencial, que es el voltaje; la resistencia, que es el elemento que se opone al flujo de estos electrones; y la intensidad de corriente, que es la velocidad o es la intensidad, bueno, con la que fluyen los electrones por la parte de lo que es el circuito. Entonces, es la relación que existe entre estas tres magnitudes: entre el voltaje, que ya sabemos que es la diferencia potencial; entre la resistencia, que es la oposición al flujo de electrones; y la intensidad de corriente, la velocidad con la que fluyen esos electrones. Entonces, es la relación entre estos tres elementos, y esa relación se asienta o se resume en este pequeño triángulo, ¿sale? Entonces, básicamente esta va a ser nuestra guía para resolver el cálculo de estos circuitos dentro de lo que van a ser las magnitudes dentro de nuestros circuitos eléctricos,
¿sale? Decíamos que un circuito eléctrico obviamente se compone por estos tres componentes básicos. Un circuito básico de eléctrico o electrónico, como ustedes lo quieran poner, se puede hablar de las dos maneras. Hablamos de una diferencia de potencial, que es el voltaje. Hablábamos de una corriente que tiene una dirección y hablábamos de una resistencia. Estos son los tres elementos de los cuales un circuito eléctrico se debe de componer como mínimo, ¿sale? Entonces, la ley de Ohm, como lo platicábamos, nos muestra la relación que existe entre ellos. Bueno, en un ejemplo, creo, no me acuerdo si aquí o anteriormente, traté de explicar que el voltaje o la diferencia de potencial es el empuje que tiene o la capacidad que tiene de empujar a los electrones que como átomos se encuentran dentro de un elemento. Es la fuerza con la cual empujan a esos electrones para que fluyan por a lo largo de ese circuito. Y la intensidad de corriente es la cantidad o es la velocidad con la que circulan esos electrones por el circuito por el empuje que el voltaje les da al suministrarle la diferencia de potencial al inicio, ¿sale? Entonces, esta es la velocidad con la que fluyen y tienen un sentido, ¿sale? Este es el empuje o es el arranque, como en automóviles lo conocemos como ah, ahí se me fue el nombre, pero bueno, vamos a hablarlo como el arranque, ¿no? Es la aceleración que se le da al principio y la intensidad de corriente es como la velocidad promedio que va a contener a lo largo del circuito dependiendo del empuje o del voltaje que hubo al inicio, ¿sale? Entonces tiene un sentido, se representa con la letra I. La R son oposiciones al flujo de corrientes. Entonces vamos a encontrar la relación entre estos elementos para calcular estos circuitos. Ahora, después de ahí ya empezamos con los ejercicios. Hablamos de la ley de Ohm, que decíamos que la ley de Ohm se, se resume en este pequeño triangulito que estoy dibujando acá arriba. La relación que existe entre el voltaje, entre la resistencia y entre la intensidad de corriente o la corriente. Entonces, si en un ejercicio nos piden resolver el circuito y solamente me dan el voltaje, que aquí está, y me dan la resistencia, entonces lo que me hace falta calcular aquí en este ejercicio es la intensidad de corriente, la velocidad promedio con la que, con la que están circulando los electrones dentro de este circuito, ¿sale? Entonces, yo básicamente me voy a mi triángulo, no es necesario que me aprenda alguna fórmula en particular. Yo me voy a mi triángulo y digo que la intensidad de corriente mantiene una relación, ¿sale? Mantiene una relación con el voltaje entre la resistencia. Entonces, esa era la simple fórmula que tenía que yo realizar al resolver los ejercicios. Sustituir el voltaje que tenemos, que son 10 voltios, entre 8 ohmios, ¿sale? El resultado de eso era la división de eso, 10 entre 8, ¿sale? Y si recuerdan la unidad de medida de la intensidad de corriente, entonces el resultado tiene que ponerse en amperios. Entonces, es importante que pongan la unidad en la que se mide, ¿sale? Bueno, ese será el primero de los ejercicios. El segundo de los ejercicios, o el tercero de los ejercicios, era básicamente lo opuesto, manteniendo, todo manteniendo esa relación que existen entre estos componentes básicos que nos marca la ley de Ohm, ¿sale? Que es voltaje, nuevamente repito. Recuerden este triángulo, esta fórmula, la resistencia y la intensidad de corriente. En el segundo ejercicio me piden, obviamente, que calcule R y entonces la fórmula sería la resistencia es igual a el
el voltaje entre la intensidad de corriente. Y ahí tenía que sustituir los valores y obtener el resultado en ohmios, ¿vale? En el caso del ejercicio del lado derecho, nosotros teníamos que nosotros teníamos que resolver el siguiente ejercicio. Entonces ahora lo que nos pedían encontrar era el voltaje. Entonces, el voltaje mantiene una relación con otros componentes básicos dentro de un circuito en donde la resistencia multiplica a la intensidad de corriente. Y el resultado de esto se mide en voltios. Se mide en voltios. Entonces, yo espero que no hayan tenido problemas con esto. La ley de Ohm se resume en esto, en la relación que existen estos tres componentes, ¿sale? Entonces, ese es parte del principio de la ley de Ohm. Ahora, en esta ocasión, en los temas de ahora, les dejé estos ejercicios. Espero que no hayan tenido problemas con esto. Los reviso, todavía no los he revisado, pero enseguida los reviso y voy a tener tiempo. Ahora, siguiendo con el tema, bueno, hablábamos de que un circuito básico contiene estos tres elementos: voltaje, intensidad de corriente y resistencia. La ley de Ohm se encarga de la relación que existe entre ellos, en estudiar esa relación. Ahora, existe no solamente un circuito básico, de ahí partimos, pero no es lo único. De partir de esa premisa de eso, se desglosan otros tipos de circuito. Y de ahí ya viene algo que a lo mejor ustedes ya han oído, algunos ya conocen, algunos no. Pero bueno, algunos de ustedes ya han escuchado hablar de ellos. Existe una clasificación dentro de los circuitos. Una de las primeras es el circuito serie, que ahorita la vamos a explicar. La siguiente de ellas es otro circuito en la cual se le conoce como circuito paralelo y un circuito mixto. Entonces, si nosotros nos vamos a la clasificación de los circuitos, vamos a encontrar que existen tres tipos de circuitos básicos dentro de lo que es el estudio de los circuitos eléctricos: circuito en serie, un circuito en paralelo y un circuito mixto. Bueno, pues vamos a hablar de cada uno de ellos. El circuito serie dice que este tipo de circuito se reconoce porque los elementos entre sí comparten un solo nodo entre ellos. Ahora, ¿qué es un nodo? Pues el nodo es la unión entre dos o más componentes en un circuito eléctrico. Bueno, un circuito serie lo podemos resumir en que existe una serie de resistencias dentro del circuito que están conectadas consecutivamente, ¿sale? Que no hay un interruptor de por medio, que no hay un desvío de flujos que nos permita, bueno, que nos divida y que el circuito se forme en dos o tres caminos. Ahora, este es el inicio de un circuito. Si se dan cuenta, toda la corriente fluye en un solo sentido y la corriente no se divide. Bueno, no se va para otro lado, no se sienta. Si ustedes se dan cuenta, dejen borrar esto que yo puse aquí, perdón. Creo que me pasé de líneas. Un circuito serie tiene un principio, tiene un sentido, no divide nada y tiene un final. Para no confundirlos mucho, vamos a dejarlo ahí. Un circuito serie tiene un principio, tiene un sentido y tiene un final. ¿Sale? No importa que nosotros hagamos esto, miren. Circuito serie, una resistencia, otra resistencia, otra resistencia, otra resistencia, y luego yo me vaya para acá y luego meta otra resistencia acá. No importa los quiebres que haga. Si esa resistencia tiene un inicio, tiene un fin y todo el circuito que genera es solamente un camino, entonces estoy hablando de un circuito serio. Como lo ven aquí también, tengo un inicio, tengo un fin y para llegar de principio a fin solamente tengo un solo camino. Entonces, vamos a aprender a identificar este tipo de circuitos únicamente viéndolos, ¿sale? Entonces, vamos a tener un principio, vamos a tener un fin
y solamente vamos a tener un camino para llegar al fin. No va a haber veredas, no va a haber estrechos, solamente va a haber un camino. Entonces, esa es la manera en que yo encuentro para explicarles en qué consiste un circuito serie, que solamente va a haber un camino para llegar hasta el punto final, ¿sale? En circuitos paralelos nos vamos a encontrar que hay más de un solo camino. Bueno, vamos a encontrar que hay más nodos. Esos nodos parten y dividen la ruta que nosotros debemos seguir hasta el final en dos o más caminos. Ahorita ya lo vamos a ver, pero bueno, quédense con esto. Un circuito en serie únicamente hay un solo camino para llegar desde el principio hasta el fin. No importa los quiebres que hagas, no importa las vueltas que des, ni la cantidad de resistencias que haya, siempre va a haber un solo camino para llegar al final, ¿sale? Eso es lo que compone o eso es lo que en materia define un circuito en serie. Ahora, esto no es un circuito serio. ¿Por qué? Me imagino que este circuito, el complemento, podría llegar a ser esto. Esto es el inicio, y este es el final. Este es el fin, ¿sale? Quiero suponer que este circuito tiene este complemento. Ahora, ¿por qué ya no es serie? Porque tiene un comienzo, tiene una ruta para llegar al final. Pero ¿qué creen? Tiene otra vereda, tiene otra ruta para llegar al final. Entonces, cuando ustedes vean un circuito que tiene dos o más rutas para llegar al final, eso no es un circuito serie. Un circuito serie únicamente tiene un camino para llegar desde el comienzo del circuito hasta el final del circuito. Entonces, es muy importante que aclaremos esa parte. Me expliqué en qué consiste un circuito serie y en qué momento ya no es un circuito serie, chicos. Los escucho. Sí, profe, que entendí. Sí, no está muy complicado. Al principio tal vez puedan titubear tantito, pero bueno, si ustedes se graban esto que les platico, es una manera fácil de entenderlo. Un solo camino de principio a fin es un circuito serie. Cuando encuentras dos o más caminos para llegar de inicio al fin, vamos a hablar ya de otro tipo de circuito, que va a ser paralelo. Entonces, ustedes ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Ahora, ¿qué características tiene un circuito serie? Bueno, es muy importante que hablemos de estas características porque nos van a ayudar a entender bien el tema. El tema es interesante, el tema es completo y es complejo. Bueno, no complejo, pero es completo. Pero es importante que lo entendamos bien, ¿sale? Una de las principales características, y si es importante, anótenlas, las van a resumir. Yo les voy a pasar la diapositiva, pero resúmanlas y ténganla aquí en una hojita porque cuando nosotros empecemos a resolver circuitos mixtos, va a ser importante que tengamos esas o que no las memoricemos, no están muy complicadas, ¿sale? Entonces, la resistencia total del circuito es la sumatoria de los valores de la resistencia. Ok, ¿qué es lo que dice esto? Bueno, que R total, las resistencias totales que hay en un circuito serie, es igual a R1 más R2 más R3 más Rn, ¿sale? Entonces, no importa la cantidad de resistencias que haya dentro del circuito, la resistencia total del circuito va a ser esta pequeña formulita. RT es igual a R1 más R2 más R3 más R4. La sumatoria de todas las Rs, de todas las resistencias dentro de un circuito, es la resistencia total. Ahora, ¿y eso qué, profe? ¿Y eso a mí qué? Bueno, es importante que se la sepan porque para desarrollar o para eh, resolver un circuito, tenemos que aprendernos esto, ¿sale? Muchas veces los circuitos no están completos, entonces nosotros tenemos que utilizar estas características para resolver completamente un circuito. Esta es una de las primeras características de un circuito en serie.
Recuerden, si quieren anotarlo, característica 1 me dice que RT es igual a R1 más R2 más R3 más Rn. Pero eso es únicamente en serie. Ustedes van a ver que cuando hablemos de otros circuitos, esto va a cambiar. Entonces, por eso es importante que lo distingamos dentro del circuito serie. Dentro del circuito serie, RT es igual a R1 más R2 más R3 más R4. En los primeros ejemplos que hicimos, solamente había una resistencia. Ahora ya vamos a ver que va a haber más componentes dentro del circuito. Les comenté, no solamente me refiero a resistencias de las que ustedes ya conocen, sino a otro tipo de elementos. Entonces, dentro de un circuito va a haber más de una sola resistencia. Característica número 2. La corriente fluye por cada resistencia. Dice, la corriente que fluye por cada resistencia es la misma que la corriente total. Ahora, la intensidad de corriente. Hablamos de las resistencias. Cada resistencia tiene un valor diferente. Ustedes lo notan aquí en este ejemplo. La estoy palomeando tantito. Uno mide 15 ohmios, el otro mide 50, el otro 1500, el otro 500 y el otro 10. Entonces las resistencias son diferentes. La sumatoria total es la resistencia total es la sumatoria de todas, pero si se dan cuenta varían en cada parte del circuito. La característica número 2 es que la intensidad de corriente total es igual a la intensidad de corriente en 1. Aquí la intensidad de corriente es igual a la intensidad total en R2. Aquí es lo mismo. A la velocidad con la que van rebotando los electrones dentro de ese circuito se va a mantener en todo el circuito. ¿Sale? Es como si ustedes dijeran de Ixmiquilpan a Pachuca mantengo una velocidad promedio de 120 kilómetros por hora y no la voy a bajar. Entonces, esa misma velocidad con la que empecé al inicio, con la que llegué a Actopan, con la que llegué a Pachuca, va a ser la misma en todo mi recorrido dentro del circuito. Entonces, y me dice que también es igual a la intensidad total. Ahí yo no voy a sumar, chicos. Ahí yo no voy a sumar nada. Ahí, sí, R1 vale, ¿qué será? 3 amperios. Entonces, en R3 también la intensidad de corriente va a valer 3 amperios. En R2 va a valer 3 amperios. En R3, perdón, va a valer 3 amperios. Y esto, intensidad total, va a ser igual a 3 amperios. Entonces me dice que la intensidad en un circuito serie no varía, es la misma. La intensidad total, la intensidad en la resistencia 1, la intensidad en la resistencia 2, en la resistencia 3 no varía. Es igual en todo el circuito, no cambia. No importa que las resistencias cambien, es igual. ¿Sale? Bueno. Ok. ¿Por qué? Porque aquí no se divide. Ya vamos a ver en el caso del paralelo que sí se divide, pero aquí no. Entonces, por eso es que esta característica es importante. ¿Sale? Entonces, repasamos. La anterior decíamos que en un circuito serie, y es importante que solamente en el circuito serie, RT es igual a R1 más R2 más R3. La sumatoria de todas las resistencias es la resistencia total. La corriente que fluye en cada resistencia dentro del circuito es la misma a la corriente total. ¿Vale? Al inicio, en medio, al final, es la misma velocidad o la misma intensidad de corriente en cada uno de los elementos del circuito. Y característica número 3. El voltaje es independiente en cada resistencia, es decir, no hay relación en los voltajes que tengan entre todas ellas. El voltaje inicial, por ejemplo, aquí voy a poner un voltaje inicial de, ¿qué será? 100 voltios, vamos a poner el ejemplo, no, ese es un solo ejemplo. No, control Z, déjenme borro, porque si no aquí estaría violando una de las leyes de la corriente. Entonces ahorita vamos a ver. Me dice que el voltaje es independiente, entonces el voltaje va a ser diferente en R1, en R2 y en R3. Pero ¿qué me dice?
que el voltaje total va a ser igual en, en voltaje total es igual a la sumatoria de todos esos voltajes. Entonces, es prácticamente lo mismo que en el primero. Entonces, 9 más 5 más 3 es 14, más 2 son 17. Entonces, el voltaje total sería 17 voltios. ¿Sale? Es algo parecido a la característica de las resistencias. El voltaje total es igual a la sumatoria de cada voltaje dentro del circuito. ¿Sale? Ahora, vienen estos ejercicios. ¿Sale? No me va a dar tiempo realizarlos, pero les voy a subir los videos donde explico cómo resolver. O si les voy a subir un video para que revisen cómo se resuelven los circuitos serie. ¿Sale? Entonces, lo van a resolver. Ahora, vamos a pasar al circuito paralelo y se los voy a explicar también. Van a tener tiempo para ver las características porque les voy a mandar la diapositiva. Pero, pero, este, pero necesito que veamos estas características y que las recuerden, ¿sale? Ahora, ¿cómo identificamos un circuito paralelo? Bueno, un circuito paralelo tiene un principio y tiene un fin. Pero a diferencia del circuito serio, tiene una ruta, tiene más de una ruta para llegar hasta el fin, ¿sale? Como me puedo ir hasta allá y regresar, como puedo tomar la vereda de aquí, como puedo tomar otra vereda para acá, como puedo tomar otra vereda para acá. Entonces, un circuito en paralelo tiene más de dos nodos o tiene más de dos rutas para llegar desde el principio hasta el fin, ¿sale? ¿Queda claro la diferencia entre un paralelo y un serie, chicos? Los escucho, los leo en el chat. Está Sí, complicado, profe. ¿sí? No, Sí, no, no está complicado. no está complicado, ¿verdad? Entonces no está muy Está difícil. fácil. Sí, exactamente. Entonces, quédense con esto. Un circuito serie únicamente hay un camino desde el principio hasta el fin. Cuando ustedes vean más de una ruta para llegar desde el principio hasta el fin, no es un circuito serie, es un circuito paralelo, ¿sale? Ok, bueno. Los leo en el chat también, si no, si les da pena hablar. Ok, esto no es un circuito paralelo, ¿sale? ¿Por qué? Porque ahora, adicional a que hay un circuito serie, esto se divide en un circuito paralelo. A este tipo de circuito ya lo vamos a ¿Ya conocer sería mixto? exactamente como un circuito mixto porque ya contiene un serie y aparte tiene un paralelo, ¿sale? Hay que diferenciar bien esas partes. Aunque veamos que tiene varias rutas para recorrer también, además de ser un paralelo, también tiene propiedades de ser un serie. Entonces, no puede ser considerado como un paralelo, sino tiene que ser considerado como un mixto, ¿sale? Bueno, una de las características, y es muy importante, y hasta las enumero bien para que las tomen en cuenta, es que la sumatoria de la resistencia total es igual a la siguiente fórmula. Bueno, ahí ya se lo describo, pero bueno, para reducirles todo esto, la resistencia total de un circuito paralelo se va a calcular mediante esta fórmula, ¿sale? Y lo van a leer, van a tener tiempo, ¿sale? La segunda característica en un circuito paralelo es que la corriente en las resistencias no mantiene ninguna relación. Entonces, a diferencia del primero que decíamos que era todo igual en todo el circuito, la intensidad de corriente es igual en cada resistencia del circuito, en un circuito paralelo dicen que no, que aquí no, aquí dice su mamá que siempre no, que la intensidad aquí es diferente aquí y es diferente también aquí, y que la intensidad total es la sumatoria de todas esas intensidades, intensidades de corriente. Aquí está la fórmula. En esto resumo la característica, ¿sale? Bueno, otra de las características es que el voltaje en todas las resistencias es igual al voltaje de la fuente. Ahora, si recuerdan en el circuito serie, decíamos que el voltaje era diferente aquí, era diferente aquí y era diferente aquí. Pues bueno, en un circuito paralelo me dice que los voltajes son iguales.
Entonces, me dice que el voltaje total es igual a este, es igual a este, o es igual a este, que se van a mantener en todo el circuito, que va a ser lo mismo. Entonces, esta es la formulita que ustedes deben de conocer y que deben de aprender a usar. El voltaje total, o es una de las leyes que deben de aprenderse. Es igual en V1, es igual en V2 y es igual en V3. Entonces, miren, en R1 vale 9 voltios, en R2 vale 9 voltios, en R3 vale 9 voltios. Pero en el serie no. En el serie decíamos que era diferente, ¿sale? Entonces, hay que aprendérselas y hay que tratar de separarlas para analizarlas. Y bueno, vamos a resolver este circuito y lo van a resolver en casa, ¿sale? Ahora, viene el circuito mixto. Pues bueno, ya hablamos de las 3 características de cada uno. 1, 2 y 3 en un circuito paralelo. Ahora, también hablamos de las 3 características que hay en un circuito serie. 1, 2 y 3. Ahora, no hay mayor problema, no está complicado. Lo importante es que aprendan a escribirlos, a leerlos, a interpretarlos y ponerlos en acción y a diferenciarlos uno del otro, ¿sale? Entonces hay que aprender a diferenciarlos para poder aplicarlos. Ahora, en un circuito mixto, es aquel que tiene más circuitos en serie, y paralelos. Entonces, mantiene la propiedad de circuitos serie y mantiene la propiedad de circuitos paralelos. ¿Qué características tiene? Bueno, las únicas características es que debemos de aprender a resolver un circuito serie y debemos de aprender a resolver un circuito paralelo para resolver un circuito mixto. ¿Sale? Empezamos desarrollando el circuito paralelo, desarrollamos el circuito serie y después volvemos a desarrollar, pero eso se los voy a explicar en los videos que les voy a enviar, ¿sale? Lo importante es que en el circuito mixto no hay características en particular, pero la característica es que debemos de aprender a resolver circuito serie y circuito paralelo y aprendernos las características de cada uno para poder resolver el circuito mixto. Y aquí va a haber un ejercicio y va a haber más ejercicios. Pero chicos, les voy a mandar material para que ustedes puedan resolver estos ejercicios. Pero no me quería ir, bueno, no quería dejarlos solos sin platicarles este tipo de características que ustedes ya van a empezar a ver. Y si es de su ayuda, pues escríbanlo, resúmanlo, hagan una tarjetita con características de un circuito paralelo y las 3 características. Características de un circuito mixto y las 3 características, ¿sale? Entonces, partan de ahí. Voy a enviar material para que ustedes revisen porque en una sola clase no nos va a dar tiempo. Entonces, van a tener tiempo 1, 2, 3 días para que lo lean, revísenlo. Es un material muy bueno, se explica muy bien. Cada uno de los circuitos se explica comprensiblemente como para que un niño de secundaria, de prepa, de primaria lo entienda. Entonces no creo que tengan complicaciones. Les voy a dejar material para que lo trabajen, para que lo analicen y para que resuelvan unos ejercicios siguientes. Entonces, hasta ahí me expliqué, chicos. Sí queda claro de que aprendamos a identificar las características y aplicarlas y además de diferenciarlas, porque unas son para serie, otras son paralelo y en el otro vamos a utilizar ambas, pero cada uno con sus propiedades, no las vayan a revolver. Entonces, sí queda claro esa parte, me expliqué en cada una de las características, me expliqué cómo diferenciar un circuito serie, cómo diferenciar un circuito paralelo y cómo diferenciar un circuito mixto. Entonces, chicos, les voy a tomar la asistencia por el WhatsApp, ya me empezaron a enviar y les voy a dejar material para que lo chequen, ¿sale? Entonces también este video, por si hay alguna duda en la explicación de las fórmulas, en el material que les voy a contar, también se los voy a mandar para que lo revisen. Entonces, pues se nos va a acabar el tiempo, pero les voy a dar material para que trabajen. Y bueno, la próxima semana vamos a continuar, ¿sale? Entonces, de mi parte es todo. Les agradezco que se hayan acercado o hayan tomado la clase, chicos. Que pasen un excelente día, ¿va? Gracias, profe. Igual usted. Cuídense, chicos, que estén muy bien, ¿sale? Les envío la información y les envío